amigo Arnulfo Rodríguez. Arnulfo, ¿cómo estás? ¿Quién eres? Director de análisis de Banco Multiva. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, querido David? Buenas noches. Oye, antes de entrar al tema que traes preparado, ¿cómo vemos la inflación? ¿Cómo la leemos? Preocupante, es un rebote después de varias quincenas a la baja. Tampoco debe ser sorprendente. La inflación subyacente no ha bajado en México. Tuvo un pequeño respiro en el reporte anterior, pero lleva 26 meses consecutivos creciendo. La inflación subyacente es la que mejor se controla con la política monetaria. La conclusión, la política monetaria, el ciclo alcista de tasas de interés del Banco de México ha sido insuficiente para contener la inflación. El descenso provino Yo de te las diría, y perdón medidas. que te interrumpa, yo te diría que en lugar de andarle haciendo al mago de hay que seguir a la Fed y como le haga la Fed, yo creo que Banco de México tiene una oportunidad histórica de este 2 de febrero de seguir apretando la tasa de referencia, ¿eh? Desde luego, y de hecho iría muy bien porque tienen que construir reputación. Me explico. La Junta de Gobierno hoy ninguno de sus miembros ha salido de las filas del propio Banco Central. Entonces, no traen la carrera de banquero central. Creo que deben de demostrar que están a la altura del compromiso, como bien dices, deben de sentar un precedente en el sentido de que sí les importa el control inflacionario. Sí, o sea, creo que la tasa de referencia no debe aumentar como se había planteado, como lo había descontado el mercado, sino más, ¿no? Es correcto, tienen que ser mucho más enérgicos porque la inflación no está cediendo. El retroceso que hubo en algunas quincenas anteriores provino del subsidio a la gasolina, una medida que no pasó por Banco de México, sino por la Secretaría de Hacienda, y de estos pactos para el autocontrol pactado de precios de algunos productos de la canasta básica, que tampoco pasó por el Banco de México. Ellos han sido más bien complacientes, por, por decirlo de alguna manera, y llegó el momento de hacer algo más que lo que está haciendo la Fed. Y incluso en la Fed, la preocupación es de que sigan con su plan de vuelo. El mercado ha querido festinar o anticipar o descontar un menor incremento en su tasa, que sea de un cuarto de punto. Creo que ahí también la Fed va a marcar la pauta con un incremento de medio punto porcentual. ¿Tú crees que la Fed va a marcar ahí la línea y que Banco de México que era 50 puntos básicos o 75? Deberían de ir por los 75. Si yo Estaban estuviera en la coqueteando, junta de gobierno del banco, votaría 75, ¿eh? seríamos dos, ya tendríamos dos votos, mi querido David. Ya nada más nos faltaría convencer a Victoria o a alguien así. Galia, nos las llevamos a A cenar. Galia, fíjate, sería bueno convencer a Galia que ha hecho un gran trabajo. A Jonathan no, porque ya sabemos por dónde va a votar Jonathan, por donde haga lo que haga la Fed, que es una posición desde mi punto de vista muy comodina. Pero además es el propio Jonathan Heath el que estaba coqueteando con la posibilidad de desvincularse ya de la Fed, pero a menos, a incrementos menores. Eso pues se emitió en algún tuit reciente. Creo que no, creo que la realidad está llamando a una acción más contundente de los banqueros centrales. Ahora, la Fed está mandando señales que preocupan, ¿no? La Fed está en su plan de vuelo y lo que hizo fue echarle un balde de agua fría a los mercados. Fíjate, en Estados Unidos sí está bajando la inflación. Ya es notable el descenso de la inflación general que pues se está rompiendo ya el 7%, venía de 9 en junio, es decir, hay una tendencia ya consolidada y la subyacente también cede. Entonces habría mayor razón y los mercados empezaron a adelantar la posibilidad de que a lo mejor aminorara el ritmo de sus incrementos. Lo que vimos la semana pasada fue importantes miembros con derecho a voto de la Reserva Federal venir a dejar claro que la Fed sigue su plan de vuelo, que el ciclo alcista de tasas continúa y aunque puede que esté cercano su finalización, bueno, pues deben de mantener el camino hasta consolidar la tendencia inflacionaria y lo más importante, lo que no ha pasado en México, anclar las expectativas de inflación. Ahora, al Banco de México ya se le acabó el discurso.
Ya decir que la inflación es importada, no. Ya decir que el No, subsidio a las gasolinas ha contenido la inflación, tampoco. ¿Hacia dónde crees que venga la retórica del gobierno sobre la posición del Banco de México, una vez que tú y yo estamos de acuerdo en que se debe subir por lo menos 50 puntos base la tasa de referencia? tienen que, vamos, no es difícil justificarlo, es inflación subyacente, es inflación de mercancías y efectivamente ya no es inflación importada. El peso se ha apreciado, eso baja los costos, los precios de los commodities, de las materias primas y de los granos también han estado bajando desde mediados del año pasado de forma importante, de tal suerte que el origen del problema inflacionario parece ser en el traspaso al consumidor final de incrementos en precios que ya no se justifican por incrementos en costos. Aquí tiene que mandarse una señal muy clara del Banco Central en el sentido de que con las tasas altas pues se va a achicar el mercado, va a llevar a las familias a posponer sus decisiones de compra y no vas a vender más un fabricante o empresario que está subiendo de más los precios porque el mercado se va a hacer más pequeño. Oye, te llevo a la parte internacional. ¿Qué está pasando con las empresas tecnológicas que hay? Es un verdadero corredero de gente. Te estoy perdiendo, David. ¿Qué va a pasar? Te cambié. ¿Qué va a pasar con las empresas tecnológicas y las de servicios financieros que están haciendo correderos salvajes de gente? Sí, bueno, de hecho es que tienen problemas derivados de pues de esta situación comercial con China. Hoy el comercio conjunto de China es de 140.000 millones de dólares con agregados a noviembre, mientras que el de México es de 300.000. Y mucho de ese comercio Se quedó conjunto de congelado. comercio Lo que pasa es intraindustrial que de las estamos. grandes tecnológicas. Esta, sí, tenemos problemas. Sí, estamos teniendo problemas, amigo. No sé si me A ver, en escuchas. lo que se reconstruye la llamada, déjeme darle algunos datos que me compartía antes del programa, Arnulfo. Meta, 11,000 trabajadores menos, lo que significa un recorte del 13%. Amazon, 10,000 menos, que es el 3% del total. Microsoft, 10,000 menos, que es el 5% del total. Google, 12,000, que es el 6% del total. Estamos hablando de 43,000 despidos. Ahora, en el sector financiero, Credit Suisse, 9,000 empleados. Morgan Stanley, 1,800. Goldman Sachs, 3,200. Bank of New York, Mellon, 1,500. O sea, hay un recortadero salvaje porque justamente estamos viendo una situación muy complicada, en torno a la relación con los Estados Unidos. Porque hay un entorno, pues no sé, un entorno verdaderamente complejo. Si bien es cierto que la economía de los Estados Unidos va a tener leve, pero recesión, se está viendo ahí una problemática importante, mi querido Arnulfo. Así es, David. Mira, lo que está teniendo lugar es la evidencia de que la Fed ha subido lo suficiente las tasas de interés como para así inducir un crecimiento negativo, una caída del valor de la producción en el segundo trimestre del año. Estos despidos de las empresas tecnológicas que también ya tienen eco en 15,000 despidos en el sector financiero, no hacen sino apuntar en el sentido de lo que decía la FED, reducir la fuerza del mercado laboral para que los salarios bajen y se evite la inflación. Pero la consecuencia de esos despidos es que se reduce el mercado, se reduce la demanda y entonces crecen las probabilidades de un crecimiento negativo el próximo trimestre en la Unión Americana. Pues, Arnulfo, te agradezco muchísimo que hayamos platicado como todos los martes, que te vaya muy bien. Un abrazo, David.